Estamos aquí para hacer un webinario y para poderos explicar pues, sistemas de reconexión, ¿no? El dónde, cuándo y por qué utilizarlos y qué valor añadido nos pueden ofrecer. Ya por sí, decía Vicente en la introducción, ¿no? Precisamente de que, bueno, ponemos protecciones porque son obligatorias. Estoy de acuerdo, son obligatorias, vienen de una necesidad real, tampoco no son un capricho de legisladores o de fabricantes que queremos vender material eléctrico, pero es que, bueno, nos podemos quedar con la obligatoriedad y quedarnos ahí, o le podemos dar bastante valor añadido con una serie de características que ya veréis que iremos viendo a lo largo de la sesión. Y ya sin más, bueno, pues voy a empezar un poquito sentando los conceptos básicos, ¿no? Ni más ni menos para ver un poco de lo que vamos a hablar, ¿no? Y os voy a explicar algo que seguro que todos sabéis muy bien y que habéis presenciado alguna vez y que seguramente es un poco básico, pero yo creo que está bien explicarlo, ¿no? ¿Cómo funciona el rearme automático? Pues es tan sencillo como esto, una instalación, un circuito eléctrico, una carga está funcionando correctamente, las protecciones están funcionando perfectamente. Cuando de repente sucede algo, lo que sea, un cortocircuito, una fuga eléctrica, la presencia de armónicos en la instalación, en definitiva, fenómenos eléctricos que pueden originar un disparo de estas protecciones y pasado un tiempo, si la protección incorpora un sistema de rearme automático, pues dependiendo del sistema de rearme automático, pasado un tiempo, haciendo una vigilancia de la fuga en la carga, pues se rearmará automáticamente. Es decir, no necesitaremos a nadie que físicamente vaya a rearmar nuestra protección. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que todo el mundo tenía claro al final cómo funcionaba un sistema de rearme automático, pero seguimos profundizando un poco con las características y aquí hablo simplemente de características neutras que nos encontraremos habitualmente en un sistema de rearme automático. Primero, debemos tener claro que el sistema de rearme está asociado siempre a una protección y esta protección puede ser una protección magnetotérmica, puede ser una protección diferencial o puede que el dispositivo tenga, en definitiva, ambas protecciones. Y es muy importante que tengamos claro cuál de estas protecciones nos está ofreciendo nuestro dispositivo. Pero además de que pueda tener estas tres combinaciones, magnetotérmica, diferencial o bien ambas, luego tendremos que fijarnos también cómo es el rearme automático. Porque a pesar de que tengamos magnetotérmico y diferencial en cuanto a protección, podría ser que nuestro dispositivo solo rearmara o bien por magnetotérmico o bien por diferencial, pero también podría ser que rearmara por ambos casos, ¿no? Cuando dispare por magnetotérmico, cuando dispare por diferencial. Y también seguro que os sonará el concepto del número de intentos y tiempo entre intentos, que en los dispositivos pues puede ser fijo y programable. Es decir, un dispositivo de rearme automático normalmente viene configurado de manera fija o programable mediante ajustes que podamos introducir nosotros en la programación del equipo con un número de intentos determinado, es decir, una vez dispara el dispositivo, ¿cuántas veces tengo que intentar antes de quedarme bloqueado? ¿De acuerdo? Pues le podemos decir, inténtalo 2, 3, 5, 10, 50 veces. ¿Y cuánto tiempo quiero que pase entre un fenómeno y otro? Los segundos, los minutos, incluso, ¿por qué no, las horas? Esto al final, imaginémonos la secuencia, ¿no? Si tengo un disparo por magnetotérmico y tengo un sistema de rearme automático, a los X segundos que yo tengo programados, por ejemplo, si tuviéramos un REC 4, que os explicaré a posteriori, el primer rearme es muy rápido, es a las 3 segundos. Si el dispositivo consigue rearmar, porque ya no existe el defecto que lo ha hecho disparar en primer inicio, pues quedará rearmado. Si en cambio el defecto que ha hecho disparar el dispositivo la primera vez no desaparece, el rearme pasará al segundo intento que tenemos programado, que será un tiempo después. En el ejemplo que os estoy poniendo del REC 4 pasarán 20 segundos desde el primer intento en caso de no haber podido reconectar. Y así sucesivamente con todo el número de intentos y los tiempos que tenemos. Cuando finalicemos, ¿qué pasará? Pues el equipo se quedará bloqueado. ¿Qué quiere decir bloqueado? Que ya no hace más intentos de reconexión. De manera automática, por supuesto. Entonces, cuando eso sucede, pues nos tenemos que ir al sistema antiguo, ¿no? Que es una persona tendrá que ir hasta el cuadro y tendrá que rearmar físicamente, ¿no? Manualmente, esta protección automática.
Bien, y ahora, ya por último, con estos conceptos previos, que son los conceptos básicos que están relacionados intrínsecamente, ¿no?, con el rearme automático, pues ahora os voy a introducir una serie de conceptos que ya son conceptos para darle valor añadido, que ya no son tan básicos o tan en corazón, ¿no?, de lo que es el propio rearme automático, sino que aquí ya estamos hablando de complementos que nos ofrecerán una serie de ventajas. Por ejemplo, las salidas, ¿no?, ya sea una indicación de disparo, ¿no?, que conozcamos nosotros de manera remota el estado de nuestra protección. Está el circuito abierto, está cerrado. Podemos indicar prealarmas. Uno de los grandes beneficios de la monitorización de la corriente diferencial es que podemos tener un aviso antes de llegar al umbral de disparo, con lo cual eso nos ofrecerá pues ciertas ventajas a la hora de prevenir esos disparos, antes incluso de que dispare y rearme, ¿no? Podríamos llegar a evitarlo, ¿no? Y también, ¿por qué no?, salidas que nos indiquen el fin de la reconexión. Y veremos que en ciertas aplicaciones esto es realmente, ya no diré útil, sino totalmente imprescindible. En aplicaciones donde la continuidad de servicio es vital, y nunca mejor dicho, y veréis luego el adjetivo que he utilizado de vital porque es tan importante, pues puede significar una gran diferencia, ¿no? El saber que esa protección con reconexión automática la tenemos disparada y que ha agotado todos los intentos, pues nos ofrecerá unas prestaciones muy interesantes y una información muy valiosa. Y otras características, telemando, como por ejemplo el poder accionar, abrir y cerrar un circuito a distancia, ¿no?, pues para darle un uso, para cortar un suministro o para hacer una maniobra, en definitiva, de la carga o circuito que estamos protegiendo. También las comunicaciones, ¿no? Ya he introducido un poco el tema de hacer un monitoreo de la corriente de fuga o de otros valores eléctricos, ¿no?, con el objetivo de tenerlos controlados y de hacer un seguimiento periódico. Y esto sí que es muy novedoso, sobre todo por el tema de la protección, ¿vale? Porque no estaba o no se ve una relación muy directa, ¿vale? Pero como decía Vicente, de Circutor nos gusta ser innovadores, y ya tenemos dispositivos que ya no solo protegen, sino que pueden incorporar medida de parámetros eléctricos. Iba a decir básicos, pero veremos a continuación en alguno de los productos que ya no son parámetros eléctricos básicos como tensión y corriente, sino que estamos hablando incluso de potencias aparentes, armónicos, tensiones máximas, mínimas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que estos son los conceptos más o menos básicos, y yo creo que no son demasiado complejos, y entiendo que todos hemos sido capaces de entenderlos e incluso de asimilarlos. Y ahora me gustaría pasar, pues, referenciaros todo esto de los rearmes automáticos con un marco legal y una normativa que conoceréis todas, que está basado en el mercado español. Es verdad, me consta que mis amigos americanos tienen normativas que en muchos casos pueden parecerse a las que tenemos aquí en España. O sea, que yo creo que nos pueden ser útiles como para tener un marco mental, ¿no?, a la hora de ubicarnos. Y me gusta poner esta presentación explicando el marco legal y la normativa, porque me consta que antiguamente, cuando hace ya algunos años, me sabe mal reconocerlo, pero cuando empezaba a estudiar en el mundo de la electricidad, ahora ya unos 20 años, todavía en aquella época, bueno, había las personas que llevaban muchos años en el mundo eléctrico tenían ciertas dudas, ciertos reparos en las reconexiones automáticas. ¿Por qué? Porque se veía como que podía llegar a ser algo peligroso, y yo creo que tiene cierto sentido, efectivamente, porque si uno hace un rearme automático cuando el defecto todavía persiste, pues si hay alguna persona que esté accediendo a esa carga porque la está tocando, pues podría producirse un evento de peligrosidad. Pero hoy en día los sistemas de reconexión automática son muy seguros, tan seguros que incluso están reflejados en algunos marcos legales y normativas, que os he puesto esta diapositiva para que veáis de dónde viene. Sabéis que el marco de referencia aquí en España, en cuanto a instalaciones de baja tensión, es el reglamento de electrotécnico de baja tensión. Pues bien, en el reglamento electrotécnico de baja tensión salen dos referencias que nosotros hayamos detectado en cuanto a
a soluciones con rearme automático, ¿no? Al final, el propio reglamento contempla que en ciertas situaciones, en ciertas aplicaciones, el uso de estos rearmes automáticos está reglamentado, es decir, tiene unas bases que nosotros podemos seguir, unos consejos en ciertas guías de instalación, incluso en instrucciones técnicas de obligado cumplimiento, y que en definitiva es algo que está muy normalizado, todo lo que se refiere a los rearmes automáticos. Y no solo eso, sino que hay incluso normas. Me he ido al principio al reglamento de baja tensión, que diréis, hombre, es que esto es de aplicación aquí en España y luego cuando sale de aquí del país, ¿qué pasa, no? Pues bueno, hay normas internacionales como la IEC 50557 que nosotros aplicamos en algunos de nuestros productos y que son de reconocimiento internacional, y el ámbito de aplicación, esto es worldwide, con lo cual serían de aplicación. Si entramos en detalle en estas normas, y empiezo precisamente por la última, esta que estaba contando, una normalización, os he bajado la versión española, la UNE 50557, y bueno, en ella podéis ver que habla de los requisitos, para los dispositivos de rearme automático, de uso doméstico o análogo, y bueno, establece en definitiva una serie de características que deben tener estos dispositivos para que sean confiables, para que sean seguros en cualquier ámbito de aplicación, ¿vale? Ya veremos que Circutor cumple con esta normativa en alguno de los productos, precisamente los que tienen un uso doméstico o análogo. Si seguimos, ahora sí, repasando un poco lo que dice el reglamento de baja tensión en cuanto a esos dispositivos de rearme automático, y entramos en detalle, veremos que concretamente el reglamento lo especifica o lo detalla en dos partes de este reglamento, ¿vale? El primero es la ITCBT 09, que habla de instalaciones de alumbrado exterior. Y fijaros bien, y aquí sí que me limitaré un poco a leer lo que dice, y es que, bueno, está hablando de cómo será la protección y los cuadros de protección y medida de estos sistemas de alumbrado exterior, y dice literalmente que la intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, utiliza, es verdad, una expresión un poco particular, ¿no? Eso de reenganche, pero es una clara referencia al rearme automático, será como máximo de 300 miliamperios. Bueno, y aquí nos explica cómo deberemos hacerlo. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Poner un sistema de reenganche automático en un sistema de alumbrado público. Pensemos cuál es el objetivo de este rearme automático. Al final lo que queremos hacer es garantizar el máximo o al máximo la continuidad de servicio de nuestra instalación. El alumbrado exterior, el alumbrado público, no deja de ser un tipo de alumbrado que va a favor de toda la seguridad, tanto de vehículos como de personas, ¿no? Entonces, estos sistemas de rearme no tienen un sistema de mantenimiento o una persona que se dedique 24 horas al día o toda la noche que esté pendiente de que todo este sistema de alumbrado esté funcionando correctamente. Entonces, imaginemos algo tan tonto como una tormenta que puede generar un rayo y que afecta a nuestra línea eléctrica con una perturbación, un transitorio. Pues bien, ciertos diferenciales que no están preparados para estos transitorios que pueden afectar a nuestras líneas podría provocar un disparo de nuestras protecciones diferenciales. Si esto sucede a las 7 de la tarde cuando se están encendiendo las luces, es seguro que estaremos toda la noche con las luces apagadas, ¿no? ¿Cómo se evita esto? Pues tan fácil como poner una solución de rearme automático. Es decir, tendremos el rayo, que es un fenómeno temporal que sucede en unos breves segundos, y a la que el diferencial salte empezará su proceso de rearme automático, y pasados X segundos, como el rayo ya ha desaparecido, podrá rearmar sin ningún tipo de problemas porque no tenemos una fuga real. Entonces, tenemos continuidad de servicio. Habremos garantizado que simplemente estaremos apenas unos segundos sin alumbrado público y tendremos garantizada la continuidad de servicio para el resto de la noche. Otro caso, y este también referenciado, yo creo que le interesará a Vicente, que si se ha comprado un coche, un vehículo híbrido, y cuando lo deje enchufado por la noche, pues querrá tener garantizado que cuando se despierte por la mañana y viene aquí a trabajar,
lo tendrá cargado, porque es que si no tendrá un problema. El suyo es híbrido y afortunadamente si se queda sin electricidad, pues a día de hoy todavía podrá utilizar el combustible fósil, como venimos haciendo la mayoría, y podrá llegar al trabajo. Pero si es No, un no, Iván, coche... no, pero me he puesto el objetivo, digo un 100% eléctrico, me he puesto el objetivo de, vamos, cuando haga viajes largos, No porque gastar la nada, no autonomía, quemar pero nada de nada, gasolina. nada, 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 no quemar nada de gasolina. Pues si quiere cumplir su objetivo, Vicente, tiene que tener un dispositivo que le garantice la continuidad de servicio de su punto de recarga. Y la única manera de garantizarlo, de nuevo, le puede suceder lo mismo, pillar una noche de tormenta y que salten las protecciones, que seguro que esto lo habéis experimentado todos en vuestras casas, no hace falta vivir en un sitio muy raro para experimentar esto. Y en definitiva, si le pasa eso y no tiene un sistema de reenganche automático, vendrá aquí y no cumplirá su objetivo, que es no quemar nada de gasolina para venir a trabajar. Eh, entonces, os explicaba todo esto porque, de nuevo, ¿no? A mí me parece una aplicación súper interesante como para decir, yo esto lo tengo que garantizar, me tengo que levantar por la mañana con la total confianza de que tendré mi coche cargado y podré ir a trabajar, si no es que he tenido un problema realmente grave, ¿no? Pues fijaros bien que la normalización, esta ITC-BT 52, que salió a posteriori porque habla de las instalaciones con infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, salió, digo, a posteriori, no salió en el año 2002 o en el año 2000 y poco, que fue el año de publicación del reglamento de baja tensión, sino que ha salido, lo pone aquí, edición del noviembre del 2017, ¿no? Porque es un tema que está en auge y que en el año 2000 apenas se oía o no se oía nada de vehículos eléctricos, y en cambio ahora todo el mundo quiere tener uno y todo el mundo está interesado en tener un punto de recarga, si no en el propio garaje, lo más próximo posible. Pues bien, como os digo, aquí de nuevo habla de que cómo tienen que ser estos dispositivos diferenciales. Los dispositivos de protección diferencial serán clase A, los dispositivos de protección diferencial instalados en la vía pública, aquellos que están todavía más alejados, aquí no puede ir nadie, o es más complejo, ¿no?, de que haya alguien para rearmarlo manualmente, dice, estarán preparados para que se pueda instalar un dispositivo de rearme automático. Y los instalados en aparcamientos públicos o en estaciones de movilidad eléctrica dispondrán de un aviso de desconexión o estarán equipados con un dispositivo de rearme automático. Es decir, oye, si no tienes un dispositivo de rearme, avísame, ¿no? Tengo que saber que tengo que mandar a alguien para rearmarlo manualmente. Y ya directamente nos recomiendan, para estos aparcamientos públicos, de tener un dispositivo con rearme automático. Yo creo que con todo lo comentado, entiendo que lo veréis de una manera tan evidente como yo mismo. Joan, hoy nos explicarás, hablando del vehículo eléctrico, que es de rabiosa actualidad, nos vas a explicar las necesidades, lo que dice el reglamento, la guía técnica y qué soluciones tenemos. Sí. Ah, Tengo genial. un apartado de aplicación para vehículos. Aplicación, pasaré la primera parte y enseguida encontraremos la parte de vehículo eléctrico. Lo veremos. Empiezo con las aplicaciones y no era la primera que tenía, la de vehículo eléctrico, si no recuerdo mal es la segunda. Empezaremos con la del alumbrado, ¿vale? Bueno, para estas reconexiones de alumbrado debemos tener un poco en consideración las particularidades, ¿vale?, que acostumbran a estar ligadas a esta aplicación. Y os he puesto aquí una imagen, ¿vale?, que es el contactor, ¿vale? Bueno, os he puesto la imagen del relé, que ahora os explicaré un poco, pero me gustaría que conocierais la aplicación. Normalmente, la protección diferencial de estos sistemas de alumbrado público, bueno, ya sabréis, el alumbrado al final acostumbra a ser una carga monofásica, pero cuando hay una gran potencia de alumbrado, normalmente se acostumbran a dividir las líneas trifásicas en diferentes líneas monofásicas para hacerlo más o menos equilibrado. Como estamos hablando de proteger corrientes de defecto pequeñitas, no hace falta un poder de corte elevado y un diferencial es suficiente. Un contactor que tiene un poder de corte pequeñito, es verdad, pero recordemos, estamos protegiendo corrientes diferenciales del orden de miliamperios, pues es más que suficiente para cortar esa distribución trifásica que se reparte luego en monofásica. Entonces, como digo, esta aplicación acostumbra a estar bastante ligada, sobre todo aquí en España, con esos contactores trifásicos, ¿vale? Entonces, esta solución, el WRU10RAL, pues tiene en consideración esto y actúa sobre la bobina de mínima que acostumbran a tener los contactores, que cuando les das tensión cierran el circuito y a la que pierden esa tensión, pues la abren. Bien, ¿qué nos ofrece esta solución? Pues lo primero, adecuada a estas soluciones para que pueda funcionar correctamente con un contactor, y al final pues es una solución que tiene un gran valor añadido y
de manera súper rápida. Primero, supongo que se apreciará bastante bien en la foto que os he puesto. Se ven los cables como pasan por el transformador, que está totalmente integrado, es decir, no necesitaremos cablear un transformador externo. Tiene un diámetro de unos 28 milímetros, lo que permitiría una corriente aproximada, ¿no?, de unos 80, 100 amperios. El rango de sensibilidades, desde los 30 miliamperios hasta los 30 amperios, podemos cubrir ningún rango. Veíamos antes en el reglamento que recomendaba la protección a 300 miliamperios bajo unas circunstancias. Pues bien, también tiene estos 300 miliamperios sin ningún tipo de problema. Y al final, la gran ventaja que me he guardado para el final es el display, ¿vale? De nuevo, lo que decíamos, esto es una protección exclusivamente diferencial, una protección diferencial, no estamos hablando de protección magnetotérmica, y el display nos ofrece una monitorización en tiempo real de cómo evoluciona la fuga. Es decir, podríamos incluso ajustar una prealarma, si tenemos ajustados a los 300 miliamperios el diferencial, le podríamos decir, oye, cuando llegues a 150, a ese 50% del umbral de disparo, avísame, ¿no? Eso podría ser significativo, que estamos perdiendo aislamiento en alguno de los alumbrados y que por ahí está fugando parte de la corriente, ¿no? Y eso lo está detectando nuestro relé, que para eso sirve. Pues bien, como digo, esto es una gran ventaja competitiva lo que ofrece este relé. Lo mismo que el RGU10 RAL, ¿vale? Al final son equipos muy similares. La principal diferencia entre los dos es que el RGU10 no tiene el transformador integrado. Eso sí, por contra, los transformadores que vendrán externos pues nos permitirán la protección de corrientes muchísimo más elevadas que los 100 amperios que nos dejaba el WRU10 RAL, ¿no? Y aquí lo podremos asociar a transformadores tan grandes que podríamos proteger cargas de hasta 4.000 amperios sin ningún tipo de problema. Y de nuevo, quiero destacar el primero que está preparado para estas aplicaciones de alumbrado exterior, ¿no? Con esa preparación para poder maniobrar y actuar sobre un contactor, pero de nuevo, aquí tenemos como el display que nos ofrecerá la visualización de la fuga en tiempo real, que además, no lo he dicho anteriormente, el display cuando dispara nos guarda el valor de fuga con el que ha disparado. Eso nos dará una información súper valiosa para ver dónde tenemos la avería, cuál ha sido el problema que ha hecho disparar esa instalación. Y además, este RGU10 RAL sí que ofrece la posibilidad de coger el producto con comunicaciones. Tenemos la versión sin comunicaciones, pero si estáis interesados en hacer ese monitoreo ya no de una manera visual, sino de tener cierto seguimiento, de registrar todos estos valores en la nube, en algún tipo de plataforma, pues el equipo tiene comunicaciones RS485 de manera opcional. Lo tendréis que solicitar el producto con la referencia adecuada para que podáis hacer todo ese monitoreo. Y por último, si ya no es que tengáis un circuito, sino que necesitáis la protección de muchos circuitos de alumbrado en un solo cuadro, pues os ofrecemos esta solución que yo creo que es súper, súper interesante. ¿Por qué? Porque con un solo dispositivo tenemos la protección de 4 circuitos, de 4 líneas distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues que tenemos todo el ahorro de espacio, ¿no? En lugar de poner 4 RGU10, pondremos una única CBS4 RAL y de esta manera nos ahorraremos ya no solo el espacio, sino que lógicamente la solución sale muchísimo más económica que no poner los 4 relés por separado. Cada uno de estos canales podrá ser programado de forma totalmente independiente, es decir, podríamos poner una línea protegiendo 300 milis, otra con 500, otro con 1 amperio, de manera totalmente automática. Esta solución de 4 canales al final ya ofrece todas las prestaciones que veníamos viendo con el display, incluso con comunicaciones. Si estáis interesados en hacer esta monitorización, pues nos ofrece todo ese valor añadido. Bien, y antes de ir a las soluciones de vehículo eléctrico, tengo aquí las soluciones para industria y para doméstico, y esta seguramente es una de las soluciones más populares que tenemos en Circutor, en tanto que es, en general, Circutor tiene las soluciones muy enfocadas a industria, pero este es uno de los pocos casos que también hemos pensado muy bien a nivel doméstico. Yo os explicaré por qué y lo veréis realmente útil. Yo os digo que lo tengo instalado en mi casa y estoy súper contento. Ya me ha ahorrado más de una desgracia.
Esto al final es un interruptor diferencial directo, ya no es un sistema de relé que necesite un transformador externo y un elemento de corte por separado, que ya tiene la reconexión automática incorporada, ¿vale? Disponemos, el modelo que tenéis en la imagen es el de 2 polos, pero disponemos de modelos de 2, 4 polos, 40 o 63 amperios, para 30 o 300 miliamperios, ¿vale? Estos son interruptores que sirven para tensiones de 400, los 30 monofásicos, 400 trifásicos. Y esto, la verdad es que el uso más grande que le dan nuestros clientes es el sustituir el diferencial por el que tienes doméstico con el objetivo de evitar lo que yo he llamado antes como desgracias. ¿Qué significa eso? Pues nos vamos de vacaciones durante una semana. Esto de coger vacaciones ahora con la época en la que estamos parece muy lejano, eso de irse de viaje, pero supongo que la recuperaremos. Pues bien, nos querremos ir de vacaciones y querremos garantizar que cuando volvamos después de una semana de vacaciones, que no se nos ha ido la luz, o que si se nos ha ido, pues la hemos podido recuperar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque si tenemos cosas en la nevera y estamos una semana sin luz, cuando lleguemos se nos habrá estropeado toda la comida, se nos habrá... tendremos que tirarla y en definitiva es un drama, y puede ser algo tan tonto como de nuevo el fenómeno atmosférico que nos hace disparar el diferencial y que en verdad no es ningún defecto a tierra y por lo tanto lo podríamos rearmar sin ningún tipo de problema. No está protegiendo realmente ningún defecto que tengamos en nuestra instalación, sino simplemente es una perturbación que ha llegado a nuestro sistema eléctrico. Pues bien, este sistema REC 4 primero es un sistema que es súper compacto, súper sencillo de instalar, en tanto que se instala igual que un diferencial normal, es decir, los dos cables que entran por arriba y luego salen por abajo para alimentar a la carga. Y es un sistema muy compacto, autoalimentado y que no necesita de ningún cableado adicional, como os comento, ¿vale? Al final simplemente lo tenemos en 3 módulos, ¿no? Los 2 módulos que ya vienen con los 2 polos de una protección monofásica, que es la más habitual a nivel doméstico, ya lo sabéis, más el módulo de motor, que ya ofrece toda la reconexión, es una reconexión que está cerrada y que ya está preprogramada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un producto ideal para tener a nivel doméstico. Yo siempre explico que además de la reconexión, una de las grandes ventajas que tiene, y lo he puesto como el primero de la lista de estos 4 puntos que os he puesto, es que es tipo A. ¿Qué quiere decir eso? Que mejoraréis con casi total seguridad lo que ya tenéis en casa, que acostumbran a ser diferenciales AC. Los diferenciales AC son los diferenciales más básicos que hay y solamente protegen ante fugas de corriente senoidal perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Cada día más hay más electrónica en todas las viviendas, etcétera, etcétera. Y este diferencial que nosotros colocamos en nuestra solución REC 4 es tipo A. Los diferenciales tipo A ofrecen por normativa una serie de prestaciones de inmunidad que no tienen los tipo AC. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de por sí el diferencial solo disparará cuando tenga que disparar. Con lo cual, yo creo que esa es una gran ventaja. Y la última que me gustaría explicaros en cuanto a ventajas es la vigilancia de aislamiento. Es un diferencial absolutamente seguro para tener a nivel doméstico. ¿Por qué? Porque hace una vigilancia de aislamiento. ¿Qué significa eso? Imaginémonos la casuística, el diferencial está funcionando, dispara por el motivo que sea, tiene la primera reconexión programada a los 3 segundos. Pues bien, como digo, pasan estos 3 segundos después del disparo. Cuando han pasado 3 segundos, antes de hacer el intento, lo que hace es una vigilancia de aislamiento, ¿vale? Inyecta una pequeña corriente a partir de la cual, viendo cómo retorna otra vez en el circuito, pues es capaz de calcular una resistencia y esa resistencia tiene que ser un valor muy alto, ¿vale? Para comprobar que no hemos perdido aislamiento. Si eso no es así, significará que hay una fuga, que esa corriente que nosotros pequeñita que estamos inyectando pues está escapando por algún lado y que por lo tanto el sistema no es seguro y no reconectará. Por lo tanto, es un sistema que es absolutamente seguro y que yo recomiendo poner en primeras viviendas, en segundas viviendas, pero que no significa que ese sea el único ámbito de aplicación. Al final esto podría ser perfectamente válido en sistemas, por ejemplo, de riego, en un jardín que no pueda ser especialmente crítico, que no queremos dejar desatendido durante ningún día, ¿no? Le podemos programar esta
de manera automática ese riego automático y tener la garantía de que un disparo de diferencial no nos comprometerá ese servicio, ¿vale? En definitiva, cualquier sistema que necesite una continuidad de servicio máxima. También presentaros el REC-B, ¿vale? Esta solución es bastante parecida, como podéis ver físicamente, pero tiene una ventaja o una diferencia muy importante, que es el diferencial ya no es tipo A, sino que es tipo B. ¿Qué significa tipo B? Los diferenciales tipo B son los únicos que protegen ante fugas de corriente continua, ¿vale? Que están muy ligadas precisamente a soluciones industriales. Es decir, esto no sería muy normal que lo tuviéramos nosotros en casa, ¿vale? Pensad que esta solución siempre es de 4 polos, pero que se puede instalar tanto en monofásico como en trifásico. Pensad que a lo mejor os diréis, hombre, la monofásica está poco optimizada, ¿no? ¿Por qué 4 polos cuando solo necesitamos monofásico? Bueno, el motivo es que es necesario cierta electrónica para medir correctamente esas corrientes diferenciales en continua, y la electrónica no cabría solamente en un espacio de 2 polos, con lo cual nos hemos tenido que ir a ese espacio de 4 polos para poder poner ese interruptor tipo B. Eso sí, el motor solamente es de un módulo adicional y, en definitiva, esto sería una solución, de nuevo, súper rápida, súper compacta de instalar, en tanto que no necesita ningún cableado adicional para dejar en marcha nuestro dispositivo. Vale, y aquí sí, vamos a hablar también de las soluciones de reconexión por diferencial, ¿vale? Quería decir para vehículo eléctrico, que es lo que veníamos comentando antes con Vicente. Él estaba interesado, no quiere quedarse sin luz durante la noche para poder llegar a trabajar tirando totalmente de la batería eléctrica que tiene el vehículo, y, en definitiva, quiere tener una buena protección. Estoy seguro que no quiere tener ningún accidente en el garaje de su casa. Entonces, bueno, para hacerlo, primero, me he permitido la licencia de presentaros esta solución, que yo creo que os puede interesar a todos los que seáis usuarios de vehículo eléctrico o los que tengáis pensado hacer una instalación de un punto de recarga de vehículo eléctrico, ya sin reconexión. Pensad que un punto de recarga de vehículo eléctrico, de acuerdo a lo que dice el reglamento de baja tensión, recordad la ITC BT52 que hablábamos antes solo os he puesto la parte del reenganche automático, pero también especifica que las soluciones de vehículo eléctrico deberán llevar una protección que sea tipo A de 6 miliamperios, es decir, que ante una fuga en continua superior a 6 miliamperios desconecten, o bien tipo B, con el objetivo a nivel doméstico, lo más cómodo, con el objetivo de no cambiar ninguna de las otras protecciones que tenemos a nivel doméstico, sería instalar esta solución, que es un interruptor diferencial tipo A con una detección de 6 miliamperios en continua. Es decir, cuando haya más de 6 miliamperios en continua de fuga, también disparará, ¿vale? Para poder garantizar de manera totalmente segura la protección de nuestro circuito, que en este caso será un punto de recarga de vehículo eléctrico. Como os digo, este interruptor está muy pensado para vehículo eléctrico, y os diré una cosa, ya no es que lo tengamos solo el interruptor, sino que también ya lo tenemos motorizado, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos REC 4 EV, ¿no? La EV es de Electrical Vehicle, que en inglés siempre quedan mejor las cosas. Y, al definitiva, esto es la solución que estabais viendo anteriormente, es decir, este interruptor diferencial directo con una protección de hasta 6 miliamperios en corriente continua, pero con rearme automático, con reconexión. Para garantizar eso, que cuando tengamos el coche conectado por la noche, cuando dispare, se nos reenganchará automáticamente y seguiremos suministrando electricidad al coche, al vehículo, sin ningún tipo de problema. De nuevo, es algo común en toda nuestra familia REC, la simplicidad de uso, la simplicidad de instalación. No es necesario ningún cableado adicional para instalarlo, simplemente se instala como un diferencial normal y corriente de estos directos que seguro que habéis visto y habréis instalado decenas o centenares. Bueno, me parece una solución muy interesante para aquellos que queráis tener un punto de recarga en vuestra casa. Y, en todo caso, si lo que estáis haciendo es instalar un punto de recarga en aplicaciones un poco más industriales, en parkings que sean más de uso público, por ejemplo, en un supermercado, estoy pensando, o en
punto de recarga que esté en el ámbito totalmente público, que sea accesible para todo el mundo. En muchas ocasiones aquí, donde no tenemos una acometida superior y ya no es necesario tener esa selectividad vertical de tipo, lo que se opta directamente es para poner una solución tipo B, ¿vale? Aquí estamos hablando del REC B, de nuevo, es un interruptor diferencial tipo B de 4 polos que se puede instalar para instalaciones, se puede usar para instalaciones monofásicas o bien trifásicas, o bien trifásicas con neutro, cualquiera de las tres opciones es posible, y que nos ofrecerá esa solución de reenganche automático, de reconexión automática, de una manera totalmente fiable, de una manera totalmente robusta y confiable. ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar con las aplicaciones, hemos estado ya pasando algunas, como alumbrado público, también hemos estado viendo las domésticas, hemos visto las de vehículo eléctrico, que como sabéis son las que están más de moda. Seguro que todos los que trabajamos aquí en el ámbito eléctrico hemos recibido la inquietud que hay en el mercado, que sepáis que Circutor tiene estas soluciones para la reconexión de vehículo eléctrico, que la protección al final es obligatoria de cualquier carga, ya no estoy hablando de cargas de vehículo eléctrico, y que al final con un pequeño extra, que es la diferencia entre poner la protección o poner la protección con rearme automático, le podemos dar un gran valor añadido a esa protección y tener esa continuidad de servicio tan preciada en estas aplicaciones. Para último, me guardaba la última aplicación que me servirá un poco de excusa para presentaros también un gran producto de alto valor añadido. Y esto sí que es verdad que ya estaría más enfocado a la reconexión, ¿vale? Voy a empezar explicándoos que es el RECMAX LPT, que es una protección muy completa que tenemos, ¿vale? Protección magnetotérmica y diferencial con reconexión automática. Todos los productos que estábamos viendo hasta ahora, fijaros bien que siempre hablábamos de reconexión por diferencial y protección por diferencial. Y en cambio esto le hacemos un giro al calcetín y aquí ya estamos hablando de protección magnetotérmica y diferencial. Las dos cosas. Pues bien, este RECMAX LPD al final nos ofrece todas estas prestaciones y además, con esta protección diferencial, fijaros bien que tiene un pequeño display que nos ofrece de nuevo la visualización de fuga en tiempo real. Es una aplicación que resulta muy interesante para aquellos casos que queramos mantener la continuidad de servicio y queramos tener pues un seguimiento de cómo evolucionan las fugas, de tener un seguimiento de cuántos disparos hemos realizado, cuántas reconexiones ha realizado el equipo. En definitiva, este display nos aportará una información, un valor añadido que puede ser importante. No solo eso, sino que, no lo he dicho anteriormente, pero todas las soluciones de Circutor incorporan el sistema ultrainmunizado. Es decir, son una serie de ventajas que ofrece nuestra protección diferencial y que no tienen otros tipos de protección diferencial. ¿Cuáles son estas ventajas? Primero, inmunidad ante transitorios. Es decir, ese rayo tan molesto que nos hace disparar cuando hay una tormenta, nuestra protección diferencial, aquí sería evitada con esta inmunidad. Otra, inmunidad ante armónicos. Ya sabéis más que las redes eléctricas cada vez están más perturbadas con la presencia de armónicos o transitorios en la red. Este sistema inmune al final hace un filtrado de todas esas altas frecuencias que nos ayudará a disparar solo cuando tengamos una fuga real. Y por último, el umbral de disparo, que siempre se ajusta al máximo, al 85% de la sensibilidad umbral que nosotros tenemos fijada en este dispositivo. Como digo, es un dispositivo que tenemos para 2, 4 polos, tenemos hasta 63 amperios con todos los calibres típicos de magnetotérmico que ya conocéis. La sensibilidad se puede ajustar desde 30 miliamperios hasta 1 amperio, con curvas C, curva D, y al final requeriremos de un transformador externo para hacer la protección diferencial. Otra de las grandes ventajas que tiene este producto es el mando remoto, ¿vale? El mando remoto es algo que es súper útil, ¿de acuerdo? Pues para dar o cortar tensión en un suministro o en un circuito que tengamos en remoto. Y estoy pensando en una aplicación muy concreta. Por ejemplo, uno de los clientes que les gusta mucho tener este tipo de protección, estoy pensando en los campings o también en los hoteles. ¿Por qué? Porque es una manera muy fácil de tener un telemando. Es decir, le puedo dar o cortar el suministro a uno de los clientes, a uno de los usuarios del camping o del hotel, con simplemente darle una orden externa.
¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, es una prestación que resulta muy, muy, muy interesante y que puede tener otras muchas utilidades, ¿eh? Yo os he puesto simplemente un ejemplo. Y ya por último, no me gustaría irme sin explicaros, no sé cómo llamarle, pero para mí es la joya de la corona de un poco de todo lo que os he estado explicando hoy, ¿vale? Es un poco la guinda del pastel. Este es un equipo que es súper completo. De hecho, he empezado mal, he dicho, este es un equipo. Casi que os diré que no es un equipo, son 3 equipos en un solo dispositivo. ¿Por qué? Al final estamos hablando de un equipo que protege, tiene protección magnetotérmica, tiene protección diferencial, reconecta, con lo cual nos ofrecerá siempre la máxima continuidad de servicio, tanto por magnetotérmico como por diferencial. Aquí la reconexión es por las dos partes, ¿eh? Igual que teníamos en el RecMax LPD que acabamos de ver. Y por último, y aquí me guardo para el final el gran valor añadido, es la medida, ¿vale? El equipo es capaz de medir perfectamente iba a decir los parámetros eléctricos básicos, pero es que lo veréis ahora, son prácticamente todos los parámetros eléctricos que os podáis imaginar. ¿Cuáles son las características que están disponibles de este equipo? Igual que las que hemos visto en el RecMax CVM, las tensiones son las habituales de hasta 240 o 415 voltios. Aquí os enseño un poco los límites superiores de uso para 2 o 4 polos, con curvas C, curva D. Aquí pongo los 6 kiloamperios, pero también tenemos la versión de 10 kiloamperios disponible. Empezamos en 10 amperios y terminamos en 63, que como sabéis son los calibres típicos de los magnetotérmicos. La protección diferencial, de nuevo, el sistema ultrainmunizado, es un sistema que nos garantizará la máxima continuidad de servicio. El diferencial solo disparará cuando tenga que disparar. Las perturbaciones le afectarán menos que en otros diferenciales que no tengan este sistema. Y dejadme también que os explique las características de medida, ¿vale? Al final, como os digo, es un equipo que mide todos los parámetros eléctricos, tensión, corriente, y aquí incluyo máximos y mínimos, pero también todas las potencias, activa, reactiva, aparente, mide también armónicos, mide también frecuencia. No solo eso, es capaz de medir energías, es decir, lo podemos utilizar como un contador parcial para estos suministros. Estabas explicándoos un poco, ¿no?, el caso paradigmático de estos campings y una aplicación que hemos tenido muchísimo éxito en el último año, ¿no? Poner un dispositivo de estos en cada una de las parcelas nos permitirá poder dar y cortar suministro al usuario, poder hacer un monitoreo de todos los consumos para luego poder repercutírselos y, en definitiva, tener el máximo control posible y la máxima continuidad de servicio en esta parcela, en esta aplicación, ¿vale? Dicho lo cual, bueno, tengo ganas de enseñároslo. Ya no es que os lo quiera explicar, sino que lo tengo aquí preparado, porque es que además el equipo veréis que es súper cómodo de instalar, que ofrece muchísimas ventajas. Y ahora, si me permitís, voy a detener un momentito la compartición. Voy a pasar a poner la cámara que tengo preparada. Creo que deberíais verlo bastante bien. Bueno, esto es un RecMax CVM que ya tengo montado. Esto es un kit demo que tenemos nosotros conectados a red. Antes, por eso, esto es la parte final de cómo llegamos aquí, pero es que esta es la cajita, ¿vale? No quería perder la oportunidad de enseñaros cómo viene el producto a vuestra casa, cómo os llegará desde la estantería de Circutor hasta la instalación o el sitio donde necesitéis instalarlo. Esta es la cajita que, como veis, bueno, pues en este caso es el modelo de 4 polos. No sé si se alcanza a leer aquí con suficiente claridad. Es un curva C, 4 polos, 40 amperios, con sus referencias, con su código, etcétera, etcétera. Y vamos a ver qué contiene la caja. Veréis que es algo que tiene una serie de ventajas muy, muy, muy interesantes, porque intentamos ponerlo siempre de la manera más fácil posible para el cliente. A ver, intento enfocar lo mejor posible. Creo que se ve lo suficientemente bien. Y fijaros, este es el dispositivo,
En definitiva, aquí tenéis el RecMax. Fijaros bien en algunos detalles que nos permiten una instalación más fácil. Lo primero y muy interesante, hemos marcado bien claramente dónde está la conexión de neutro. ¿Por qué? Porque al final el equipo, como veis, tiene esta pequeña mochilita aquí y viene totalmente autoalimentado. Es decir, no debemos llevar ninguna conexión auxiliar para la alimentación, como sí que pasa en el resto de dispositivos. Esto nos facilita al máximo la instalación, ¿no? Y nos la simplifica también al máximo. Recordad también que tiene estos bornes enchufables, ¿de acuerdo? Esto siempre también es de agradecer cuando estamos instalando el equipo. Y vamos a seguir viendo qué más viene con los cajas. ¿Por qué? Porque esto es un kit, ya viene todo el pack completo que necesitamos para dejar en marcha el dispositivo. Fijaros bien, esto de aquí es el transformador diferencial, el de color gris. Y me gustaría, lo voy a abrir aquí delante vuestro, estas son las bolsitas que os llegarán directamente, viene el kit de sujeción. Y fijaros bien en el detalle. Viene el conector puesto, ¿de acuerdo? De tal manera que para conectarlo, lo único que tengo que hacer es enchufarlo. Lo enchufo por aquí. Solo tiene una conexión posible, es decir, no hay margen de error posible. Lo hemos tratado de hacer lo más fácil posible para el cliente y fijaros bien, ya lo tengo instalado, el transformador de corriente diferencial. Vamos a ver el otro. Necesitamos medir ya no solo la corriente de fuga, sino que necesitamos también medir las corrientes nominales del circuito. Recordad que el equipo estamos hablando de protección y medida de parámetros eléctricos. Tenemos todas las corrientes nominales de todos los equipos. Y este es el transformador. Fijaros bien que es un transformador que ya tiene sus 3 núcleos incorporados. Y de nuevo, el dispositivo lleva el conector preparado. No tenemos que cablear nada. Haríamos pasar por aquí los 3 cables, ¿vale? Como os estoy indicando con los 3 dedos. Y una vez los tengamos pasados, venimos al conector. De nuevo, está preparado, solo se puede conectar a un sitio. Hacemos clac y ya lo tendríamos. Con los 3 cables que vendrían aquí, igual que cualquier otro magnetotérmico, más los otros cables que saldrían por aquí, ya tendríamos nuestro dispositivo instalado. Pues bien, seguimos, porque ahora sí viene un poquito la parte de demostración, ¿eh? Os decía las grandes ventajas que tiene el equipo. Supongo que se ve del todo bien. Yo creo que sí, ¿eh? Lo veis con bastante claridad. El equipo, no veis el display, los medios que tenemos aquí son limitados, no estamos en un estudio de televisión, pero entiendo que lo veis razonablemente bien y yo creo que al final, para hacer la demostración, veréis lo suficiente. Este kit demo de aquí lo tengo preparado de tal manera que con este potenciómetro de aquí, que veis aquí abajo en la imagen, abajo a la derecha, pues yo puedo simular una fuga, ¿de acuerdo? Como os digo, el equipo tiene display. Creo que no se llega a apreciar con total claridad. Ahora mismo la fuga la tengo en 13 miliamperios. Yo puedo hacer subir la fuga poquito a poquito con este potenciómetro, lo tengo a 16, 17, desconozco si se ve correctamente, ¿eh? Pero en todo caso la estoy haciendo crecer, voy girando el potenciómetro hasta que ¡pam!, me dispara. Desconozco si se ve, pero al final me ha guardado el valor de fuga en pantalla, ha saltado a 26 miliamperios y fijaros, han pasado apenas 6 segundos, que es como yo tenía reconectado, como yo tenía programado la reconexión, y ya se ha reconectado automáticamente. ¿De acuerdo? En apenas 6 segundos. Todos estos valores son configurables y yo podría, si me interesara hacer esperar más tiempo, lo podría poner a varios minutos, a varios segundos. Hay diferentes opciones y, en definitiva, seguro que encontráis una que encaje en la necesidad que tengáis vosotros. No solo eso, como digo, el dispositivo tiene un contacto libre de potencial que cuando yo le doy un pulso con este botoncito que tengo aquí, fijaros bien, también le puedo hacer disparar a distancia. Pulso y dispara, ¿eh? El display veréis que está cambiado porque enseguida cambia a color rojo. Como no es una fuga lo que ha hecho disparar el equipo, sino que ha sido mi dedo, ¿no? Mi rearme automático, yo lo tengo aquí preparado con un pulsador, esto lo podríais vincular a un sistema que vosotros eligierais. Pues bien, no me sale el valor de fuga, sino que me indica que es un disparo externo. ¿De acuerdo? Si yo ahora, con el mismo pulsador, le hago una pulsación,
hago el rearme, fijaros que la pantalla, eso sí que lo veis claramente, ya se ha puesto de color verde y la protección la tengo totalmente rearmada. Es decir, imaginaros, en el caso este que os estaba explicando, podría haber cortado y dado suministro pues a un usuario que estuviera en un camping, en una habitación de hotel, haciendo un consumo, y podría estar revisando los consumos que tiene a lo largo del periodo en el que a mí me interesara mirarlo. ¿De acuerdo? Más cositas. Al final el equipo tiene indicadores. También podemos saber en todo momento, fijaros que yo lo he vinculado con esta lucecita de aquí, si yo hago disparar de nuevo con un disparo remoto, me dispara, se enciende la lucecita, me está indicando que lo tengo en off. Ahora está parado el magneto térmico, ¿eh? Si yo de nuevo quiero reconectarlo, le hago otra pulsación. No sé si se llega a oír, pero se oye un poco el ruido del motor que hace el esfuerzo hacia arriba, lo reconecta y lo deja totalmente funcional y operativo. ¿De acuerdo? Bueno, en definitiva, yo creo que es un dispositivo súper interesante para dar valor añadido. Si ahora aquí yo no estoy midiendo, tengo el kit demo preparado para medir esta pequeña corriente de fuga que he simulado con una pequeña resistencia que tengo yo aquí en mi circuito interno, y si tuviera aquí una corriente, pues estaría midiendo la corriente. No tengo ninguna carga conectada, simplemente es para enseñaroslo cómo funciona el equipo, pero en definitiva yo sí que podría visualizar cualquiera de los parámetros eléctricos. No tengo corriente, pero sí que tengo tensión. Necesito alimentar el equipo para alimentar el motor, y si yo me voy aquí a los valores, de nuevo, no sé si lo podéis apreciar, pero yo ahora mismo estoy viendo que la tensión que tengo aquí a nivel monofásico, la VL1 me marca 227 voltios, que es la tensión que tengo yo aquí en la oficina, ¿eh? Entonces, bueno, en definitiva, creo que es un dispositivo que nos ofrece muchísimas prestaciones. Tener la medida y el control en un solo dispositivo me parece vamos, unas prestaciones increíbles las que les podemos dar a nuestros clientes, simplemente por la obligación que tienen ya de darles una protección diferencial o magnetotérmica a nuestro dispositivo. Bueno, dejadme de nuevo compartir. Un segundo. La presentación y ya estoy terminando. Simplemente haremos un poco ahora las conclusiones. Dejadme que os termine de explicar. Disculpad los problemas del directo. Ahora ya sí, hemos visto la demostración práctica y bueno, explicaros un poco el resumen de este producto que es innovador y exclusivo, como es el RECMAX de UAM. Recordad que tiene protección diferencial ultra inmunizada, lo que ya nos va a ahorrar disparos en nuestra instalación, que tiene un analizador de redes incorporado con todos los accesorios incluidos. No necesitáis pensar ni en el calibre, ni en la relación de transformación, ni en el tipo de transformador toroidal que necesita. Vendrá todo incluido de serie, os olvidáis. Simplemente tenéis que pensar en el calibre de la protección que necesitáis. Si es de 2 polos o 4 polos, ya está. El resto lo pensamos nosotros y os ayudamos y ya os lo suministramos todo. Reconexión, lo que nos garantizará la máxima continuidad de servicio en nuestra instalación. Y lo último, pero no menos importante, recordad, más fácil de instalar no se puede, o lo hemos puesto realmente fácil. Recordad este sistema plug and play, simplemente conectar los conectores que ya vienen instalados al final del cable del propio transformador, los conectamos en la entrada correspondiente de nuestro RECMAX CVM y ya está, a funcionar. Es así de sencillo. Bueno, ya por último y ya para acabar, unas conclusiones que las he resumido en una frase. Dar valor añadido a nuestros clientes. Este es el mensaje que me gustaría enviaros. Pensad que con una inversión muy pequeña, como es la diferencia de una protección a una protección con reconexión, le estamos dando mucho valor añadido a nuestro cliente y tendremos una rentabilidad absoluta de esa pequeña inversión que hemos realizado en nuestro sistema de reconexión. Pensad en todo eso, en cómo podemos dar
solución a estas necesidades, a estos problemas que pueda tener el cliente, y recordad que estas soluciones de reconexión pueden dar este gran valor añadido, ¿no?, a todos nuestros clientes. Bueno, hasta aquí la sesión.